Capítulo 176. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. El grupo llegó a Inglaterra alrededor de las 22. Tras una breve conversación con el personal de recepción que Liffard había traído al aeropuerto, se les asignó el registro en Epsom Trassen. Su residencia era una torre renovada. El emplazamiento original de la academia fue en su día el castillo del conde de Derby, que contaba con numerosas torres de estilo inglés. Una parte de esta zona se destinó específicamente para alojar a los huéspedes. Tras ser informados de la visita, se hicieron los preparativos necesarios para su estancia y se procuraron habitaciones, comedores y comida que se ajustaran a las costumbres japonesas de descanso. Estos cuidadosos preparativos permitieron a Kitahara y a su grupo descansar bastante bien. Incluso Dream Journey, a quien siempre le costaba dormir en una cama desconocida, se sintió cómodo. Sin embargo, el desfase horario seguía siendo un problema. Para el reloj biológico del equipo de Kitahara, bajarse del avión les pareció alrededor de las 10 de la mañana, así que no tenían sueño. Para asegurarse de poder recorrer la zona adecuadamente y visitarla más tarde, lo mejor seguía siendo intentar dormir. Sin embargo, aparte de Kitahara, Rudolph y Sirius, los demás miembros no tenían experiencia previa viajando al extranjero y no estaban familiarizados con cómo sobrellevar el desfase horario. En consecuencia, al día siguiente, Komiyama, Oguri y Cap y los demás, sin excepción, se quedaron dormidos. Los entrenadores y Uma Musume, que normalmente se despertaban con energía para entrenar a las 6 o 7 de la mañana, durmieron hasta pasadas las 10 debido a la diferencia horaria. Aún así, se sentían algo aletargados al despertar y solo recuperaron algo de ánimo después del almuerzo. Los dos líderes de equipo, Kitahara y Rudolph, ya habían previsto este estado. Como era de esperar, sería de mala educación recibir formalmente a la delegación sintiéndose aletargado, por lo que la reunión oficial se programó para la tarde. En Gran Bretaña, una reunión de tarde inevitablemente incluye el té de la tarde, es una tradición aquí. Así, en el salón de té inglés al aire libre, ubicado en el jardín trasero del castillo. Un grupo de entrenadores y Uma Musume se sentaron a disfrutar del inmenso paisaje pastoral del jardín trasero mientras charlaban tranquilamente. Francamente, aunque nací en Estados Unidos, no me gusta especialmente allí. En cambio, prefiero el ambiente natural de Inglaterra. La oradora era una Uma Musume con una constitución algo enfermiza. Tenía el pelo largo, liso y castaño brillante, con algunos mechones teñidos de un púrpura intenso. El color de sus ojos también era bastante singular, un degradado blanco dorado. Era muy alta, incluso sentada, parecía una cabeza más alta que muchas de las otras Uma Musume. Su piel lucía un bronceado saludable, pero su tos ocasional, su delicada expresión facial y la ropa gruesa que vestía sugerían que su condición física no era tan robusta como indicaba su tono de piel. Era solo principios de junio, y el clima británico era templado y agradable, sin embargo, ella llevaba puesta una abaya árabe tradicional, una túnica larga. Esta bata le cubría todo el cuerpo, era de varias capas y bastante abrigada. Su pañuelo también estaba enrollado alrededor de su cabeza en varias capas y era muy grueso. El estilo de la túnica y el pañuelo para la cabeza era sencillo, y el color predominante era blanco liso. Los bordes y el pecho presentaban motivos en oro blanco, y una ancha franja de dobladillo marrón rojizo recorría la parte inferior de la túnica, con motivos amarillo dorado en el dobladillo. Por sus recientes declaraciones, era evidente que había nacido en Estados Unidos. Uma Musume, nacida en Estados Unidos, criada en el Reino Unido, pero con una apariencia y vestimenta de estilo árabe, era una persona tan singular que, al igual que su fuerza y su trayectoria, era única en el Reino Unido e incluso en el mundo entero. Fue ganadora del concurso Dancing Brab, la caballo europeo del año, la presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Europea Trassen United y considerada la más fuerte de la generación actual. La estética en el Reino Unido es diferente a la de Estados Unidos, especialmente dentro de la Academia Trassen aquí. Con un suspiro, Dancing Brab tomó el té rojo de la mesita auxiliar, dio un pequeño sorbo, reflexionó un momento, añadió una cucharada de azúcar y una de leche, y dio otro sorbo. Solo entonces entrecerró los ojos con satisfacción.
Aquí, las chicas del Uma Musume visten faldas de seda blanca y zapatos blancos de tacón alto estilo Oxford. En la Academia Epsom, me encanta sentarme junto al río o tumbarme bajo un árbol, fingiendo leer un libro de poesía de Goethe, mientras las veo pasar. Estoy esperando a que el viento levante sus faldas de seda blanca, dejando al descubierto sus hermosas, limpias y tonificadas pantorrillas. Oh, Dios mío. Es fantástico. Creo que venir al Reino Unido fue una excelente decisión. Siento que vivo para este momento. Al decir esto, los ojos de la legendaria Uma Musume se llenaron de una mirada soñadora, y luego suspiró. En Estados Unidos no existe ese sentimiento. También he visitado academias estadounidenses. Las Uma Musume de allí visten camisetas y zapatillas deportivas, llevan varios dispositivos electrónicos y van de un lado a otro a toda prisa. No se ve ningún paisaje interesante, y mucho menos pantorrillas bonitas, limpias y tonificadas. Tampoco hablan de poesía, religión ni arte. Lo único de lo que se oye hablar de vez en cuando es probablemente de cuándo entrenar o dónde es la próxima carrera. Por supuesto, Uma Musume debe priorizar el entrenamiento y las carreras. No estoy diciendo lo contrario. Pero si solo quedan el entrenamiento y las carreras, ¿no resulta una carrera demasiado aburrida? Por muy deslumbrante que sea la gloria de una raza, siempre habrá sucesores que superen al pasado. En comparación, las desventuras del joven Werther de Goethe es eterna. Prometeo liberado de Shelley también es bastante bueno, pero prefiero un poco más a Goethe. Me dejé llevar hablando solo. Su tono cambió repentinamente. Dancing Brab se tapó la boca y tosió 2 veces, luego miró sonriente hacia un lado. Presidente Rudolph, ¿qué tipo de lugares interesantes hay en el campus japonés de Trasen? En este viaje al Reino Unido había muchos miembros procedentes de Japón, y no pudieron sentarse todos juntos a tomar el té de la tarde. Las personas sentadas junto al presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Europea Trasen United eran, naturalmente, los principales representantes de ambos bandos. Por parte de Epsom, estuvo presente el director Liffard, quien los recibió en el aeropuerto anoche, junto con el entrenador de Dancing Brab. Asimismo, Symboli Rudolph, en representación del presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Japonesa de Trasen, Kitahara, el entrenador principal de la delegación visitante, y su compañera Uma Musume, Oguri Cap. También estaban sentados allí. Otros miembros de las 2 academias estaban sentados en mesas contiguas, charlando entre ellos. Imágenes interesantes. No estoy seguro de si lo que suelo ver se puede considerar interesante. Al oír la pregunta de Dancing Brab, Symboli Rudolph también cogió una taza de té rojo, dio un ligero sorbo y luego sonrió. Si al presidente Dancing Brab solo le interesan las pantorrillas bonitas, limpias y tonificadas, me temo que se llevará una decepción. Al fin y al cabo, en la academia japonesa no hay faldas de seda blanca ni zapatos blancos de tacón alto. Al oír esto, Dancing Brab mostró un atisbo de decepción. Parece que las Uma Musume japonesas son bastante conservadoras, incluso más que las británicas. Sí, tío, mira a Suzuka y Marusensky correr en traje de baño. Eso no es del todo cierto. Symboli Rudolph sonrió y negó con la cabeza. La razón principal es que las Uma Musume japonesas generalmente prefieren usar calcetines y medias por encima de la rodilla. Y no están acostumbradas a llevar las piernas al descubierto. Jajaja, solo estaba bromeando. Por favor, perdóname, presidente bailarín valiente. Jajaja, el presidente Rodolfo es muy gracioso. Un chiste muy divertido, jajaja, ejem. Dancing Brab pareció encontrar realmente gracioso el chiste de Symboli Rudolph. Al principio se sobresaltó, luego se echó a reír un buen rato, sin parar ni siquiera cuando empezó a toser sin querer. ¿Por qué uno de ustedes es el digno emperador de la Academia Central Japonesa de Trasen y el otro el más fuerte de la Academia Unida Europea de Trasen, pero su conversación suena como la de 2 viejos pervertidos? Kitahara, que había estado escuchando a un lado, ocultando su expresión con su taza de té, no pudo evitar quejarse para sus adentros. ¿Y acaso que te gusten los chistes de papá es una habilidad única para los presidentes del Consejo Estudiantil de la Academia Trasen?
¿Por qué eres tan receptiva, brava bailarina, al chiste malo de Rodolfo? Aunque fue bastante gracioso, para ser justos. Mientras él permanecía sin palabras, una voz de preocupación se escuchó desde el otro extremo de la mesa. Baila con valentía, pero tu salud no es muy buena. Deberías descansar más y hablar menos. El orador era un hombre de unos 30 años, de tez morena, cabello negro y ojos negros. Su cabello era ligeramente rizado y sus ojos eran relativamente grandes. Si a esto le sumamos sus labios carnosos, su nariz recta, sus marcados rasgos faciales y su vestimenta de estilo árabe, similar a la de Dancing Brab, era evidente que el hombre era árabe. Los árabes suelen ser personas de buen aspecto, y este hombre no era la excepción. Además, a juzgar por su porte noble, reflejado en sus palabras y acciones anteriores, poseía cierto temperamento aristocrático. En efecto, así fue. Este hombre árabe, llamado Khalid Abdullah, era uno de los herederos reales al trono de Arabia Saudita en esta línea temporal. Aunque era príncipe, Khalid no estaba interesado en la sucesión, prefiriendo sumergirse en el mundo de Uma Musume y las carreras de caballos. También fue el entrenador asociado de Dancing Brab, aunque necesitó cierto poder económico para obtener ese estatus. Como es bien sabido, Arabia Saudita posee las mayores reservas y producción de petróleo del mundo, por lo que, como príncipe, a Khalid ciertamente no le faltaba dinero. Él mismo no tenía ningún talento especial como entrenador. Francamente, dejando de lado su conocimiento de las anécdotas del mundo de Uma Musume, en lo que respecta al entrenamiento profesional, Kitahara creía que Komiyama, Yusara y los demás podían superar fácilmente a este príncipe. Pero no importaba, él tenía dinero. Podía contratar a los mejores entrenadores del mundo y a diversas personas con talento. El equipo de entrenamiento y las condiciones que preparó para Dancing Brab eran, sin duda, las más avanzadas del mundo. La Asociación Internacional de Uma Musume tiene procedimientos de aprobación para las cualificaciones de los entrenadores, y normalmente sería imposible que alguien sin talento como él llegara a hacerlo. Pero no importaba, él tenía dinero. Le pidió a su padre, el rey de Arabia Saudita, que se comunicara con la familia real británica y el gabinete, aprovechando su condición de miembros de la realeza, y que estableciera directamente la Academia Trasen. Academia Judmonte Trasen. Posteriormente, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de la Academia y presidente del Consejo, presionó a la Asociación Internacional para que reconociera su condición de formador. Simplemente se trataba de envolver una empanadilla para tener el plato de vinagre. Sin embargo, su dumpling ya era muy famoso en todo el mundo de Uma Musume. No solo con la actual Dancing Brab, sino incluso antes que ella, la Academia Judmonte Trasen tuvo a la ganadora del arco argumental Uma Musume, Rainbow Quest. Y Kitahara sabía que, si la línea temporal no había cambiado mucho, esta academia estaba destinada a convertirse en una institución de renombre mundial en el futuro. Esto se debe a que, en la otra línea temporal, además de Dancing Brab y Rainbow Quest, Judmonte sería propietario de una serie de campeones británicos, europeos y mundiales del caballo del año, como Dancili, Frankel, Commander-in-Chief, Rail Link, Flint Series y Workforce. Por supuesto, entre ellos, el más importante fue sin duda Frankel. 14 victorias en 14 carreras a lo largo de su trayectoria, superando al segundo clasificado por 76 y un cuarto cuerpos en total, 2 títulos consecutivos de caballo mundial del año. Valorado en $200 millones, una calificación Timeform de 147 y su estatua inaugurada personalmente por la reina Isabel II en el hipódromo de Ascot en 2015. Este era Frankel, uno de los mejores caballos de carreras de la historia. Y la granja donde nació Frankel era Judmonte. En este mundo, esa sería la Academia Judmonte Trasen. O mejor dicho, a menos que ocurriera algo inesperado, asistiría más adelante a la Academia Judmonte Trasen. Ese era el pensamiento de Kitahara. Tuvo esa idea porque las líneas de tiempo y muchos detalles entre los dos mundos eran diferentes. Por ejemplo, en el otro mundo, el príncipe Khalid sentado frente a él debería ser un hombre de mediana edad, de unos 30 años, pero aquí todavía era muy joven.
En consecuencia, mientras que la propiedad de los caballos de carreras a menudo se determina antes de su nacimiento, las Uma Musume de aquí tienen vidas más autónomas. Históricamente, Frankel nació en 2008, el mismo año que Gold Ship en Japón. Si el barco dorado de este mundo todavía está en la escuela primaria y no se ha unido a la Academia Central Trasen japonesa, entonces es muy probable que Frankel tampoco se haya unido aún a la Academia Trasen de Judmonte. Mientras Khalid mostraba preocupación por Dancing Brave, Kitahara comenzó a reflexionar. Al parecer, la atención del príncipe estaba centrada en ese momento en Dancing Brave, quien era la presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Europea Trasen United. Sí, debido a esta situación, aún no le habían prestado atención a Frankel. ¿Habrá alguna posibilidad de conocer a Frankel, que seguramente todavía es una niña pequeña? Sintió un despertar de ambición. El año pasado, probablemente no habría tenido ese pensamiento. En aquel entonces, era simplemente un entrenador local, dedicando todos sus recursos a enseñar a Oguri Cup y Bell No Light. Tras un año de actividad, ahora no solo tiene su propio negocio, Kabanwan Enterprises, sino también una asociación con el principal grupo financiero de Japón, Seijin Corporation. Y es posible que más adelante coopere con otro gigante, el grupo Satomi. Si a esto le sumamos los métodos de entrenamiento actuales de su equipo, las condiciones de los recursos y el sólido apoyo de la academia, su experiencia en entrenamiento dista mucho de ser débil, incluso a nivel internacional. Quizás, en comparación con el equipo del príncipe Khalid, los recursos de Eisei aún sean insuficientes, pero Kitahara es un transmigrador y la visión de futuro que conlleva esta identidad no tiene parangón en este mundo. El ejemplo más sencillo, si Khalid y Dancing Brave ya hubieran descubierto el talento de Frankel, no dejarían que Frankel perdiera una oportunidad como esta, donde se reúnen muchas de las mejores integrantes de Uma Musume. Dado que Frankel no está presente, todo indica que probablemente aún no la han descubierto. Además, gracias a la ventaja de la información previa, Kitahara sentía que no le faltarían recursos. El proyecto del juego móvil Uma Musume, en colaboración con Seijin Corporation y Satomi Group, aún no se ha discutido. Una vez que se concrete, su potencial de generar ingresos en 2 años, si bien no superará al del petróleo, no se quedará muy atrás. En estas condiciones tan favorables, estaba completamente seguro de que Frankel, si se le confiaba a Eisei para que lo guiara, no podría hacerlo peor que en el otro mundo. Y lo que es más importante, esta consideración tenía sus raíces en la formación de Oguri Cup y los demás. La investigación que combina los datos de la familia Gold Ship de Uma Musume ya ha mostrado un éxito inicial. En resumen, utilizar datos de Uma Musume antes de su máximo esplendor para ajustar su entrenamiento después de su máximo esplendor resulta eficaz. De ser así, analizar y comparar los linajes de las Uma Musume europeas y americanas con las japonesas es, en teoría, necesario y esencial. Y cuando se trata de los linajes preflorecimiento de Uma Musume europeos y americanos, ¿quién podría superar a Frankel? Ahora no era el momento de preguntar dónde estaba la niña, pero sin duda tendría que encontrar una oportunidad más adelante. Tras haber tomado una decisión en silencio, Kitahara estaba a punto de detallar su estrategia de caza furtiva cuando, de repente, oyó que alguien lo llamaba. Kitahara, Rudolf y los demás te están mirando. Era Oguri Cup quien hablaba. En esta reunión entre las principales Uma Musume de los dos países, casi todas las integrantes de la Uma Musume y sus entrenadores se mostraron muy cautelosos. Solo Dancing Brave y Symbol y Rudolf se mostraron relativamente relajados, mientras que los demás estaban algo nerviosos. Fue únicamente la presencia de una Uma Musume de origen noble como Mejiro Ardan lo que ayudó a controlar el ambiente y evitar situaciones incómodas en las mesas contiguas. Sin embargo, a diferencia de la habitual relajación del grupo de Symbol y Rudolf, Oguri Cup se sentía completamente a gusto con la situación actual. En el Reino Unido, la hora del té de la tarde requiere varios aperitivos para acompañar el té. Estos aperitivos se colocan en un soporte especial de 3 niveles hecho de cerámica exquisitamente tallada, apilado con sándwiches de jamón y queso, bollos ingleses y pasteles de crema y mermelada.
Mientras Simbol y Rudolf y Dancing Brab charlaban, Oguri Cap bebía tranquilamente té de Ceilán con sabor a rosas y se atiborraba de sándwiches, bollos y pasteles, sin considerar en absoluto el lugar como un punto de encuentro importante. Así que cuando llamó a Kitahara, tenía la boca llena de comida, las mejillas hinchadas como las de un hámster y la voz amortiguada. Pero después de vivir juntos durante más de un año, Kitahara ya estaba acostumbrado y comprendió de inmediato lo que ella decía. Instintivamente miró hacia un lado, y tal como había dicho Oguri Cap, Simbol y Rudolf, Dancing Brab, Lifard y el príncipe Khalid estaban mirando hacia allí. En ocasiones, una mirada ligeramente compleja aparecía en los ojos de Rudolf, la mirada de Dancing Brab era tranquila, y las demás Uma Musume y su entrenador parecían muy preocupadas y expectantes. Disculpen, me distraje un momento. Rápidamente ofreció una disculpa, y Kitahara sonrió. ¿Sucedió algo? No es nada, solo estábamos charlando sin importancia. Dancing Brab sonrió en respuesta, luego miró a Oguri Cap, cambiando claramente de tema en japonés. Oguri Cap tiene un apetito voraz. ¡Qué envidia me da! ¿Quiere comer un poco más? Si no es suficiente, podemos añadir más. Señaló la bandeja de 3 niveles sobre la mesa y, sin esperar la respuesta de Oguri Cap, inclinó ligeramente la cabeza y miró hacia el personal que se encontraba a poca distancia detrás de ella. Por favor, traigan más bocadillos. Durante esta conversación, el idioma utilizado fue principalmente el inglés. Solo al comunicarse con Oguri Cap, que no entendía inglés, los demás cambiaban al japonés. Detrás de Dancing Brab se encontraban las Uma Musume, vestidas con uniformes tradicionales de sirvientas británicas. Eran estudiantes de la Academia Epsom. Al enterarse de la visita de las Uma Musume japonesas, se ofrecieron voluntariamente para actuar como sirvientas, tratando el encuentro casi como un evento social. Tras dar instrucciones a la Uma Musume que estaba detrás de ella, Dancing Brab se giró sonriendo y abrió la boca, aparentemente con la intención de decir algo. Sin embargo, el príncipe Khalid, que estaba a su lado, habló de repente con expresión urgente. Jefe Kitahara. Utilizó el japonés, y aunque su acento era claramente un poco extraño, se le entendía. Hace un momento, estaba hablando con el presidente Rudolf sobre la enfermedad de Dancing Brab, y también sobre Super Creek y Mejiro Ardan, de su equipo. Me enteré por casualidad de que, antes de unirse a su equipo, estas dos jugadoras de Uma Musume sufrían problemas en las piernas de diversa gravedad. Especialmente Mejiro Ardan, la piernas de cristal, de la familia japonesa Mejiro, que es bastante famosa en el mundo de Uma Musume. Sin embargo, tras unirse a su equipo, no solo se recuperaron por completo, sino que tampoco han sufrido ninguna recaída. Sobre todo el reciente derbi de Japón. Vi la retransmisión, fue muy emocionante e intensa. En una carrera tan reñida, las dos Uma Musume que originalmente tenían problemas en las piernas no sufrieron ninguna lesión, mientras que muchas de sus oponentes terminaron hospitalizadas. Creo que usted y su equipo deben tener un enfoque único del tratamiento médico, por lo que... Tras formular rápidamente su petición en un japonés torpe, su expresión se tornó más ansiosa. Entonces, ¿podrían usted y su equipo echar un vistazo al estado de Dancing Brab? Ya basta, Khalid. Creo que solo es un dolor de espalda común y una enfermedad pulmonar. No hay necesidad de preocuparse. Tos, tos, tos. Dancing Brab interrumpió repentinamente a su entrenadora. Abrió la boca, a punto de hablar, cuando un ataque de tos la interrumpió bruscamente. Al ver esto, Khalid dejó de lado la conversación y mostró inmediatamente preocupación, mientras que Rudolf y Lifard, que estaban a su lado, también mostraron expresiones comprensivas y reflexivas. Enfermedad. Kitahara. Oguri Cap comprendió la conversación anterior. Instintivamente dejó de comer, mirando con preocupación a Dancing Brab, que tosía sin cesar, y luego a Kitahara. Parece que tiene una enfermedad muy grave. Debes tener alguna solución, ¿verdad? Si tienes la posibilidad, ¿por qué no la ayudas? Ante la pregunta de su Uma Musume, Kitahara vaciló. No es que desconociera la condición de Dancing Brab. Conociendo su historial,
lo había recordado vagamente cuando se enteró de su delicado estado de salud en Tokio. Al ver la situación ahora, pudo deducir fácilmente lo que estaba sucediendo. Históricamente, Dancing Brab desarrolló una enfermedad mortal tras su retiro. Enfermedad de Marey. Se trata de una enfermedad pulmonar poco común que se transmite de las aves a los caballos y que, al contraerse, provoca artrosis y osteopatía hipertrófica. En condiciones normales, la columna vertebral consta de vértebras individuales unidas por cartílago. La espondilitis, sin embargo, se produce cuando algunas vértebras se fusionan entre sí debido a actividades pasadas o problemas congénitos. Una columna vertebral segmentada permite el libre movimiento. Cuando está fusionada, el movimiento o incluso mantenerse de pie puede ser extremadamente doloroso, y el roce constante de las vértebras provoca inflamación. La hipertrofia pulmonar es similar al enfisema o al edema pulmonar, donde la inflamación provoca que los alvéolos se agranden de forma anormal, lo que afecta a la respiración. A juzgar por la actual incapacidad de Dancing Brab para moverse mucho y su tos constante, es evidente que ha contraído esta enfermedad. Además, Lifar, Khalid e incluso la propia Dancing Brab seguramente desconocen la naturaleza exacta de la enfermedad. De lo contrario, su condición requiere como mínimo un reposo tranquilo, y esta reunión y su trabajo como presidenta del Consejo Estudiantil no se habrían programado en absoluto. Kitahara creía que su suposición era correcta porque la enfermedad de Marey solo tenía 5 casos documentados en toda la historia de las carreras de caballos en el otro mundo, incluso décadas después. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, Simboli Rudolf habló de repente. Es un honor para él y para nosotros que todos aquí tengan al entrenador Kitahara en tan alta estima. Su tono se volvió algo difícil. Sin embargo, la declaración del presidente Dancing Brab tiene claramente la intención de tranquilizar a todos. El director Lifard y el príncipe Khalid ya han mencionado que muchos médicos excelentes de Europa y Oriente Medio, en conjunto, no pudieron identificar la causa. Esto. Su mirada se detuvo en el lado de la Academia Epsom y, finalmente, miró a Kitahara, con los ojos brillantes. Las condiciones en Japón son significativamente inferiores a las de Europa y a nivel internacional. Aunque Kitahara sea uno de los entrenadores más destacados de Japón y relativamente hábil en tratamientos relacionados con el entrenamiento, probablemente no tenga poder, ¿no es así? Si crees que soy impotente, ¿por qué me miras? Instintivamente sintió que la mirada de Simboli Rudolf encierra un significado más profundo, y no pudo evitar quejarse para sus adentros. Pero en un instante, se dio cuenta de algo más. Rudolf, ¿cómo podría pensar que yo puedo curar la enfermedad de Marey? Era una enfermedad incurable en el otro mundo, y la tecnología aquí está un poco atrasada. ¿Cómo podría yo? Un momento, ¿este mundo no parece estar completamente atrasado? Las figuras de Agnes Tachon y Shekur aparecieron repentinamente en su mente. En cierto modo, estas dos integrantes de Uma Musume ya son reconocidas por los fans como las líderes de la tecnología negra de Uma Musume. El ejemplo más sencillo, Agnes Tachon, que puede crear todo tipo de reactivos extraños, incluso puede producir un suero para convertir a un hombre en mujer, o incluso en una Uma Musume, por supuesto. Esto ocurre después de su floración. Lo mismo ocurre con Shekur. Aunque no investiga reactivos, su talento en tecnología electrónica supera con creces al de esta generación. Si no se dedicara exclusivamente al entrenamiento y las carreras, ella sola podría impulsar el desarrollo tecnológico mundial. Si Dancing Brab realmente tiene la enfermedad de Marey, y si Agnes Tachon y Shekur realmente poseen tales talentos, tal vez no sea imposible resolver esta enfermedad incurable. Kitahara reflexionó para sí mismo. Además, este talento roza lo teológico. De igual modo, Akikawa Yayoi, Sandei Sahil en Silifard, estos grandes maestros del otro mundo, parecen poseer una clarividencia que les permite discernir el potencial de una Uma Musume. Conseguir que evalúen la situación de Agnes Tachon y Shekur, y que revisen otros casos similares de Uma Musume, podría ser la dirección a seguir en el tratamiento. Y también está Bell No Light. Su árbol tecnológico se está volviendo cada vez más complejo. Incluso puede mejorar la tecnología negra divina, que es el uniforme ganador. ¿Qué no puede hacer?
Entonces, quizás realmente tenga cura. Mientras reflexionaba, la mirada de Kitahara se desvió involuntariamente hacia los rostros de Dancing Brab, Lifar, Khalid y Rudolf, sentados en la mesa contigua, quien charlaba tímidamente con otra Uma Musume. Jefe Kitahara, ¿de verdad tiene usted idea? Estaba mirando a Nisnature cuando alguien se dirigió a él abruptamente. Kitahara giró la cabeza inconscientemente. ¿Ah? Entonces se dio cuenta de que quien hablaba era Lifar. Perdonen mi presuntuosa conjetura, pero... Esta directora del Epsom College tenía una apariencia y un comportamiento que eran a la vez algo diferentes y similares a los de Akikawa Yayoi. Este director medía más de 1,70 metros, era bastante imponente, con un hermoso cabello y ojos rubio platino. Esto contrastaba claramente con la más baja Akikawa Yayoi, de cabello castaño. Sus personalidades también eran diferentes. La de Lifard era notablemente más reservada y menos atrevida que la de Akikawa Yayoi, con un claro sentido de la decencia en la elección de sus palabras y acciones. Sin embargo, su aplomo, que sugería que todo estaba bajo control, era idéntico al de Akikawa Yayoi. Lo que pasa es que, tanto el príncipe Khalid como Dancing Brab o el presidente Rudolf se sorprendieron mucho cuando oyeron hablar por primera vez de los síntomas de Dancing Brab. Con una serenidad que sugería que tenía todo bajo control, Lifard sonrió levemente. Pero jefe Kitahara, usted es diferente. No supiste cuáles eran los síntomas específicos de Dancing Brab y ni siquiera preguntaste. De inmediato mostraste una expresión de comprensión, seguida de una expresión de contemplación. Entonces miraste a tu alrededor a muchos lugares, o mejor dicho, a mucha gente y a Uma Musume. Quizás estén relacionados con lo que estabas pensando. Dios mío, ¿por qué Lifard tiene mucha más presencia que Akikawa Yayoi, a pesar de que ambas son directoras? Kitahara se quedó momentáneamente desconcertado, sintiéndose un poco aprensivo. Después de todo, las palabras de Lifard habían dado justo en el clavo con todo lo que estaba pensando, dejándole con la sensación de haber sido completamente desenmascarado. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Lifard volvió a sonreír levemente, cambiando de tema. Me disculpo por haber hecho suposiciones presuntuosas. Les ruego que me perdonen si fui descortés. Además, todos ustedes han visto el estado actual de Dancing Brab. El príncipe Khalid y yo la llevaremos de vuelta para que descanse un rato. Por favor, sigan disfrutando del té de la tarde. Regresaremos en breve. Hizo un gesto sincero a las sirvientas de Uma Musume que estaban detrás de ella y, junto con ellas y Khalid, escoltó a Dancing Brab hacia el castillo en los terrenos de la universidad. ¿Esto? ¿Qué es exactamente? Con la mirada perdida en el grupo del Epsom College que se alejaba, Kitahara tartamudeó. Antes de que pudiera terminar, la voz reflexiva de Rudolf resonó a su lado. Esta es la política de la que te hablé antes, Kitahara. Tras decir esto, al ver que Kitahara instintivamente desviaba la mirada, Symbol y Rudolf reflexionó un momento. En realidad no es complicado, solo un intercambio de intereses. Tomó su té rojo, cruzó las piernas y, con la misma mirada penetrante que en la oficina del presidente del consejo estudiantil, declaró seriamente. El intercambio entre entrenadores, equipos y Uma Musume es diferente del intercambio entre academias. El propósito de esta visita es familiarizarnos con las condiciones de la pista local con antelación. Nosotros lo sabemos, y el Epsom College también. El Epsom College se está mostrando tan comprensivo no solo por nuestro desempeño en las carreras japonesas, sino también por la consideración de lo que podrían ganar. Esta consideración no es deliberada. Por ejemplo, es como una pieza de repuesto en una partida de Go, es mejor si cumple una función, pero no importa si no la cumple. Aunque no tenga ningún propósito, nos recibieron con mucha calidez, y cuando vengan a Japón, debemos devolverles el favor. No pierden nada. Pero como el director Lifard y el príncipe Khalid acaban de demostrar, se encuentran en cierta medida impotentes ante la enfermedad de Dancing Brab. Al enterarse de que usted tiene cierta habilidad para el tratamiento, decidieron intentarlo, y el resultado. La mirada de Symbol y Rudolf hacia Kitahara se volvió compleja, el resultado es que realmente tienes una manera. Ni yo creía que tuvieras una solución.
Siempre me dabas la impresión de que sorprendías a la gente. Jamás pensé que pudiera sorprender no solo a las Uma Musume japonesas, sino también a las europeas. Por lo tanto, Liffard se dio cuenta de esto y se marchó deliberadamente con los demás para que tú y yo pudiéramos hablar aquí sobre si debíamos o no ayudar a Dancing Brave. ¿Entiendes mi explicación? En cierta medida, pero no del todo. Aún así. Tras escuchar las palabras de Symbol y Rudolph y enfrentarse a su mirada compleja y reflexiva, Kitahara no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Este tipo de cosas todavía me resultan un poco complicadas. Parece que no habéis dicho nada hace un momento, pero a la vez lo habéis dicho todo. Este tipo de cosas, ¿cómo decirlo? Se frotó la frente, es un poco como una negociación comercial, pero no es exactamente lo mismo. Es algo difícil de definir, ¿verdad? Este tipo de intercambio de intereses suele entenderse de forma tácita. Symbol y Rudolph se rió entre dientes, ya sabes lo poderosa que es Dancing Brave. El hecho de que ahora esté enferma es una pérdida para el mundo, y aún más para Europa y el Reino Unido. Estrictamente hablando, aún no tiene edad de jubilación. Si se cura ahora, podría volver a competir pronto. Debes comprender lo que significa para Dancing Brave regresar a las pistas de carreras. Y aunque no pueda volver a competir en 1 o 2 años, una vez recuperada, podrá desempeñar plenamente sus funciones como presidenta del Consejo Estudiantil, lo cual es sumamente importante para el Reino Unido, Europa e incluso el mundo. Así que, aunque la directora Liffard no dijo estas cosas, quiere que yo se las explique, o espera que ustedes mismos puedan considerarlas. Considerarlos yo mismo. Kitahara repitió la frase en un murmullo. Tras un momento de reflexión, miró directamente a los ojos de Symbol y Rudolph y dijo con franqueza. Si hablamos únicamente de tratamiento, creo que tengo una idea. Al oír esto, la mirada de Symbol y Rudolph se aguzó al instante, para luego suavizarse en una reflexión, como era de esperar de ti. Siempre sorprendes a la gente. Cuéntame. Aunque no he oído hablar de los síntomas específicos, para una dolencia en una Uma Musume que afecta tanto a la movilidad como a los pulmones, es difícil de diagnosticar, pero hay una afección que se me ocurre. Sin andarse con rodeos, Kitahara explicó la naturaleza de la enfermedad de Marey y luego continuó. Que yo sepa, hasta ahora solo ha habido 4 casos de esta enfermedad en Uma Musume en todo el mundo. Incluyendo Dancing Brave, eso suma 5. Dado lo raro que es, no sorprende que el director Liffard y el príncipe Khalid no lo hayan descubierto por sus propios medios. Pensar que es una enfermedad tan terrible. Ni siquiera había oído hablar de ella. Symbol y Rudolph mostró una expresión de aprensión, especialmente cuando Kitahara mencionó que solo Uma Musume puede contraer esta enfermedad. Entonces, ya que usted conoce esta enfermedad rara e incurable, ¿conoce también el método o la forma de tratarla? Preguntó, y de repente se llenó de expectación. Si lo supieras, sería maravilloso. Quizás pienses que soy un poco oportunista al decir esto. Pero lo cierto es que, dejando de lado los intereses internacionales, europeos y británicos, y considerando únicamente a Japón y a su equipo Eisei, las recompensas que podrían recibir si logran curar a Dancing Brave superan con creces su imaginación. Comentario. Lo digo sin exagerar, si de verdad puedes curarla, puedes pedirle cualquier cosa al director Liffard, y especialmente al príncipe Khalid, excepto convertirla en tu compañera Uma Musume. Quizás incluso más de uno. Por ejemplo, elegir a algunas integrantes de Uma Musume que aún no hayan debutado en el Reino Unido o Medio Oriente para entrenarlas. O incluso pedirle al príncipe Khalid que les proporcione algunos yacimientos petrolíferos. Las técnicas de entrenamiento y el personal también serían aceptables. Valoran demasiado a Dancing Brave. Este nivel de recompensa no significa nada para ellos. Quizás no lo hayas pensado, pero si esta vez realmente tienes una solución, bajo ningún concepto debes revelar lo que sabes, como hiciste con el equipo de Transcendence. Podrías, o, no, tal vez pueda usar una analogía comercial con la que estés más familiarizado, el método de tratamiento que posees es un recurso. ¿Estarías dispuesto a regalarlo? Entonces, estoy diciendo.
Symbol y Rudolf, que hablaba con elocuencia, se quedó paralizada de repente. Vio que la expresión y la mirada de Kitahara se volvían cada vez más extrañas. Kitahara, ¿hay algo que quieras decir?, preguntó Symbol y Rudolf sorprendido. ¿Puedo decir alguien me envió una almohada justo cuando me estaba quedando dormido? ¿Acaso no es esta la definición misma de alguien que me envía una almohada justo cuando me estaba quedando dormido? Madre mía. Justo estaba pensando en cómo abordar a Frankel. ¿No es esta una oportunidad de oro? Por un instante, Kitahara estuvo a punto de soltar una palabrota en voz alta. Ahora admitía abiertamente que, basándose en su experiencia y gestión anteriores, podría ser ya un muy buen formador, e incluso bastante capaz en los negocios. Pero comparado con un Uma Musume tan versado en política como Symbol y Rudolf, a veces era demasiado conservador. Ni siquiera necesitaba compararse con Symbol y Rudolf. Si lo hubieran reemplazado empresarios de primer nivel como Kurokawa Masato o los de la familia Satomi, probablemente habrían pensado lo mismo que él acababa de decir. Todo lo relacionado con la formación y Uma Musume es un recurso. Ya sea desde una perspectiva política o económica, no hay absolutamente ninguna razón para regalarlo. Antes del Satsuki-so, el equivalente japonés de las 2000 guineas, solo estaba centrado en Uma Musume y, sin querer, había cedido algunos de los recursos de Eisei a Chouetsu. Si no hubiera sido por la adinerada joven Naise Fumino, que lo compensó con 1.000 millones de yenes, personas como Rudolf y Kurokawa Masato, al conocer los detalles, sin duda le habrían dicho que sus acciones representaban una pérdida enorme. Afortunadamente, antes de venir al Reino Unido, Symbol y Rudolf le había advertido y él coincidió en que esos recursos no debían regalarse. Tomó una decisión de inmediato. Entregarle a Khalid el método para curar la enfermedad incurable de Danjumbrab de manera apropiada y, a cambio, secuestrar, invitar a Frankel a Japón. Blood es un fraude, solo puede trabajar con caballos que tengan buenos historiales en la vida real, SMH. Ya sea como estudiante de intercambio o como estudiante internacional, en cualquier caso, podría tomar bajo su protección a la talentosa Uma Musume, que actualmente es una niña pequeña, en el futuro. Tras un largo rato, se calmó poco a poco. Entonces, con la mayor serenidad posible, Kitahara miró a su alrededor. Al ver que nadie les prestaba atención, salvo Oguri Cap, que había vuelto a su voraz apetito, miró a Rudolf y habló. Para ser precisos, no tengo un plan de tratamiento específico, sino más bien un enfoque. Omitió los nombres de Agnes Tachon y Shekur, explicó su proceso de pensamiento general anterior y añadió algunos conceptos médicos avanzados de generaciones posteriores. En principio, para que una enfermedad incurable como la enfermedad de Marey tenga un método de tratamiento ampliamente aplicable, se necesita mucho más tiempo. Sin embargo, existe un concepto de tratamiento que actualmente se encuentra en investigación y que puede aplicarse directamente. Reflexionó un momento y luego explicó, terapia de trasplante de células madre. Las células madre son un tipo de célula muy especial, que constituye solo el 1% de la médula ósea, pero son las células más importantes y únicas. Estas células tienen su origen en la etapa embrionaria de un organismo y son células primitivas únicas, capaces de autorrenovación y diferenciación multidireccional. En otras palabras, las células madre pueden transformarse en cualquier otro tipo de célula, incluyendo células de los pulmones y la columna vertebral. Si Danjumbrab realmente padece la enfermedad de Marey, podríamos considerar la posibilidad de extirpar quirúrgicamente la parte afectada y utilizar las propiedades de autorrenovación y diferenciación de las células madre para generar directamente tejido pulmonar y vértebras nuevos y sanos. En resumen, se trata de un método de tratamiento que aún no se ha generalizado, pero que teóricamente tiene la capacidad de curar todas las enfermedades. Dicho esto, miró a Miyamura Kyoko, que estaba sentada en otra mesa. Desde luego, no es realista que Kyoko desarrolle de forma independiente una terapia de este tipo con su nivel actual. Pero su abuelo y su familia se encuentran entre los médicos y familias médicas más destacados de Japón. Sus propias habilidades son excelentes y comprende a Uma Musume a la perfección. Todos los datos de Uma Musume de Eisei pasan por sus manos.
Si Eisei es uno de los mejores equipos de Japón, ella es la médica jefa con mayor conocimiento de Japón sobre Uma Musume y medicina. Además de lo que acabo de mencionar, podemos pedir ayuda al director Akikawa y al director Liffard, aquellos Uma Musume con clarividencia. E idealmente a una Uma Musume que haya heredado un linaje directo de las tres diosas, para encontrar una Uma Musume con un talento similar al de Bell No Light. Con múltiples colaboraciones, la enfermedad de Dancing Brab puede curarse. En cuanto a cómo organizar este método, cómo presentarlo al Epsom College y cómo negociar, tendré que preguntarte a ti, Rudolf. En cuanto a mi idea. Tras un momento de reflexión, al observar la mirada asombrada y expectante de Symbol y Rudolf, Kitahara sonrió. Solo soy un entrenador. Si este método e intercambio pueden traer a algunas excelentes jugadoras de Uma Musume para entrenar junto a Oguri Cap y las demás, sería genial. Oh, no soy tan ambicioso. Con uno solo estaría bien. Capítulo 177 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. God Lancelot 41 a 53 minutos. En cuanto a cómo abordar temas relacionados con Dancing Brab con la Academia Epsom, Kitahara y Symbol y Rudolf compartieron el mismo punto de vista. El primero se comunicaría con los miembros del equipo para discutir un plan de tratamiento adecuado, mientras que el segundo sería responsable de contactar primero, tratando de averiguar qué intenciones claras puede tener la otra parte. Originalmente, planeaban dejar que Rudolf intentara negociar una vez que los demás regresaran. Pero cuando la directora de la Academia Epsom finalmente volvió, quienes la seguían ya no eran Dancing Brab ni Khalid. ¿Luna de locura, y Tony Bianca? Al ver a las dos chicas que montaban a caballo junto a Liffard, así como a un hombre y una mujer detrás de ellos, Kitahara quedó atónita. La presencia de Moonlight Lunacy era comprensible. Era una amazona excepcionalmente fuerte, británica, con un historial de 23 carreras, 10 victorias, incluidas 2 victorias de Grupo 1. Además de por su fortaleza, era famosa en todo el mundo porque cada uno de sus gestos desprendía una noble elegancia. Al fin y al cabo, se trataba de la British Racing Academy, así que no fue sorprendente ver aquí a una chica británica aficionada a los caballos. Pero, ¿por qué estaba Tony Bianca aquí? ¿No acababa de participar en una carrera de Grupo 1 en el continente europeo? ¿Cómo llegó de repente a Inglaterra? Mientras Kitahara estaba desconcertado, Symbol y Rudolf dio un paso al frente. También le sorprendió la aparición de las dos chicas a caballo, pero como presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Racing de Japón, frente a competidoras de élite de renombre mundial, aunque sorprendida, no podía perder la compostura. Director Liffard, ¿cuál es el estado de salud del presidente Dancing Brab? Primero preguntó por la situación de Dancing Brab. Mientras hablaba, dirigió una mirada, intencionada o no, hacia Moonlight Lunacy y Tony Bianca. Evidentemente, las dos amazonas reconocieron a la legendaria amazona japonesa que tenían delante. Seguramente Liffard les había hablado de ella. Sus expresiones eran serenas, aunque en sus ojos se desprendía una sutil curiosidad. No estaba claro si buscaban discernir sus intenciones o su fuerza. Su estado es estable. El equipo médico le ha aconsejado que descanse más. Con preocupación en la mirada pero con una postura digna, Liffard respondió. Gracias por su preocupación, presidente Rodolfo. Su Alteza Khalid se está ocupando de ella. Podrá asistir al banquete de esta noche. Si resulta inconveniente, el presidente Dancing Brab podrá descansar más. Rodolfo asintió cortésmente. Su mirada vaciló. Más tarde hoy, ¿puedo visitar a la presidenta Dancing Brab? Tengo algunas sugerencias médicas que me gustaría comentar con ella y su equipo de apoyo. Al oír la primera parte de la frase de Rudolf, Rifaal vaciló un instante, pero en cuanto escuchó la segunda parte, sus ojos se iluminaron. Como administradoras de las academias Racing, podían captar fácilmente la implicación en las palabras de Rudolf. Liffard había expresado casi explícitamente con anterioridad que, si Japón o el equipo de Kitahara disponían de mejores opciones o asesoramiento médico, esperaba que pudieran tener una conversación abierta al respecto. Y las palabras de Rodolfo dejaban claro que debían tener algo que ella misma desconocía. Encantada por dentro,
Mantuvo una expresión serena, ya que aún había más que abordar. Muchas gracias, presidente Rudolph. Organizaré la reunión y el debate. Tras una transición fluida, giró ligeramente hacia un lado. Aunque creo que el presidente Rudolph y el entrenador jefe Kitahara ya entienden parte de la situación, permítanme hacerles una presentación. Estas dos son la duquesa Lavinia Marie Ficharen Howard y su moza de cuadra, Moonlight Lunacy. Señalando a Moonlight Lunacy y a la elegante mujer de mediana edad que estaba a su lado, Lifard dijo con una leve sonrisa. Me imagino que el presidente Rudolph ya los conoce. Le agradezco su ayuda durante la Copa Japón del año pasado. Era simplemente mi deber. Me halagas. Tras su modesta respuesta, Rodolfo hizo una reverencia ante la sonriente duquesa. Lavinia pertenecía a la nobleza, según la etiqueta británica, quienes no eran duques debían hacer una reverencia. Solo aquellos de igual estatus intercambiaban besos en la mano. Aunque Rudolf era extraordinariamente famosa en el mundo de las chicas amantes de los caballos, seguía siendo una plebeya en términos aristocráticos. Es un honor volver a verla, duquesa Lavinia. Pero Lavinia no se mostró orgullosa. Después de que Rodolfo terminara su reverencia, sonrió cálidamente y le tendió la mano. No hace falta tanta formalidad. Como dije en Japón, trátame como a un entrenador cualquiera. Rodolfo sonrió, imperturbable ante la nobleza, y le estrechó la mano. Luego extendió la mano hacia Luna Light Lunacy. Vi tu primera carrera del año, la Copa Yorkshire, G2. Una victoria brillante. Enhorabuena. La expresión original de Luna Light Lunacy era de calma. Tanto ella como su entrenadora poseían un aura noble, tranquilas, con las manos juntas de forma natural, la mirada al frente, serenas y dignas. Tal presencia las hacía parecer inaccesibles. Pero en cuanto Rudolf le tendió la mano y reconoció su récord, una chispa de alegría brilló instintivamente en sus ojos. No esperaba que el emperador del lejano Japón se fijara en mis razas. Me siento muy halagado. Al estrechar la mano de Rodolfo, sus labios se curvaron hacia arriba. Esa victoria era necesaria. Mi actuación en la Japan Cup fue terrible, solo quedé quinto. Necesitaba una victoria para demostrar mi valía. Aunque perdí la copa de la coronación posterior, creo que el campeonato de verano que se avecina será mío. Entonces permítame desearle la mejor de las suertes. Rodolfo sonrió y asintió. Antes de que Lifard presentara a los demás, extendió la mano de nuevo de forma proactiva. Puede que sea un poco descortés adelantarme, pero la reputación del campeón italiano es de sobra conocida. Es un honor conocerlos finalmente, Tony Bianca, y también al entrenador Antonio Bianca. Se enfrentó a Tony Bianca y al hombre de mediana edad que estaba a su lado. A diferencia del uniforme de carreras estilo espadachín que se suele ver en televisión, Tony Bianca lució hoy su sombrero de amazona triangular con plumas y ropa deportiva sencilla. Ella ya poseía la belleza romántica típica de las italianas, vestida de manera informal, desprendía el aura de una estudiante de arte en busca de inspiración. Y comparado con ella, el hombre de mediana edad que estaba a su lado irradiaba aún más espíritu artístico. Cabello largo recogido, barba espesa, rasgos italianos marcados, vestido con prendas italianas de estilo medieval, parecía más un pintor renacentista que un entrenador. Jaja, Tony y yo hemos oído hablar mucho de ti. ¿Cómo lo dicen los japoneses? Tras estrechar la mano de Rodolfo con naturalidad, Antonio sonrió. Ah, sí, tengo muchas ganas de trabajar contigo. Iki. ¿Lo dije bien? La primera parte fue en inglés, pero el saludo fue en japonés, pronunciado a la perfección, claramente no memorizado a última hora. Rudolf se quedó paralizada por un instante, se dio cuenta de que hablaba con fluidez. ¿No me digas que Tony Bianca tiene intención de participar en la Japan Cup este año? De lo contrario, ¿por qué su entrenador estudiaría japonés en serio? Nadie aprende un idioma tan bien solo para recibir a los invitados. No había duda, Tony Bianca participaría sin duda en la Copa de Japón. Aunque carecía del conocimiento previo de Kitahara, Rudolf lo dedujo gracias a su experiencia como presidente del consejo estudiantil y competidor de élite. Instintivamente, miró a Kitahara.
Pero justo cuando giró la cabeza, una voz fría y ligeramente frustrada la interrumpió. Antonio, ya eres viejo, pero sigues comportándote como un niño. Tony Bianca frunció el ceño, mirando fijamente a su entrenador. Ignorando por completo la expresión de sorpresa y vergüenza de Antonio, su mirada se desvió más allá de Rodolfo, deteniéndose en alguien que estaba detrás de ella. Esa frase en japonés dejó al descubierto por completo mi plan de participar en la Copa de Japón. Estoy seguro de que alguien con la mente del emperador ya lo ha deducido. Y ahora también se pasó al japonés, con una fluidez perfecta, muy por encima del nivel principiante. Pero no importa. El calendario se anunciará tarde o temprano. Revelarlo antes de tiempo no cambia nada. Ya que vamos a competir, ¿por qué no calentar ahora? Sus ojos se entrecerraron ligeramente, fijándose en alguien que estaba detrás de Rodolfo. Esa de ahí, es la chica de los caballos del derbi japonés de este año, ¿verdad? ¿Te interesa una carrera? Por supuesto, si no vas a participar en la Copa de Japón, entonces olvídalo. Su mirada se desvió. Eres la entrenadora del ganador del derbi japonés, ¿verdad? Recuerdo que tanto la amazona clásica más fuerte como la amazona senior más fuerte están en tu equipo. Si tu campeón clásico no quiere correr la Japan Cup, entonces tu campeón veterano debe correr, ¿verdad? No me digas que ninguno de los dos va a participar. Eso haría que la Copa de Japón fuera terriblemente aburrida. Las palabras de Tony Bianca no fueron fuertes, pero la intención combativa que contenían era poderosa. Todos los presentes quedaron atónitos. Liffard, que había estado sonriendo con calma, miró a Tony Bianca con la boca ligeramente abierta. Moonlight Lunacy se limitó a esbozar una sonrisa irónica, era evidente que conocía bien la personalidad de Tony Bianca. Pero su entrenadora, la duquesa Lavinia, jadeó ruidosamente. ¡Oh! ¡Madre de Dios! Y rápidamente se tapó la boca para preservar sus buenas maneras. La reacción emocional de Antonio fue aún mayor. No me lo digas. Saltó instantáneamente delante de Tony Bianca, agarrándola por los hombros. No, 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 Tony. Solo estamos aquí para adaptarnos al lugar. El presidente Rudolf y el jefe Kitahara son invitados, tal desafío es inapropiado. ¿Nosotros? ¿Adaptarse a la sede de la Japan Cup, acaso esto no forma parte también de la sede? Sin dirigirle ninguna mirada a su entrenador, Tony Bianca le lanzó una mirada de reojo. Las jinetes rivales forman parte del campo de batalla. Si las amazonas a las que me enfrentaré en Japón están aquí mismo, ¿por qué debería esperar a viajar hasta allí para adaptarme? Su voz irradiaba confianza de forma natural. Y las dos siguientes carreras, el Campeonato de Milán y el King George Stakes, las corrí el año pasado. Gané el Campeonato de Milán. Tengo muchas posibilidades de volver a ganar. Y el King George, si nuestro avión no hubiera sido golpeado por una tormenta la última vez, el resultado podría no haber sido el mismo. Ya he corrido en esas carreras y en esos lugares, no necesito tiempo extra para adaptarme. A menos que el jefe Kitahara realmente planee mantener a sus chicas de la hípica fuera de la Copa de Japón. Pero no creo que tome esa decisión. Sus ojos se clavaron directamente en Kitahara y en Oguri Cup, que estaba detrás de él. Fueron los únicos que no se sorprendieron. Kitahara, conocedor de la historia, sabía que Tony Bianca era orgulloso, despiadadamente orgulloso. Un loco, no, un caballo loco. Históricamente, participó en la Copa de Japón, terminando en quinto lugar a pesar de sufrir una fractura ósea a 300 metros de la línea de meta. Entre sus rivales ese año se encontraban la campeona Pei de Butler, Tamamo Cross y Oguri Cup, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, y muchas otras amazonas de élite a nivel mundial. Moonlight Lunacy, que estuvo aquí hoy, incluso había derrotado a Tony Bianca en el Gran Premio G1 de Saint-Cloud, en Francia. Y a pesar de la grave lesión y el dolor que sin duda afectarían a su velocidad, Tony Bianca aún así terminó en quinto lugar. Caballo loco era la única descripción acertada. Así que, para alguien como ella, decir algo así en el primer encuentro es completamente normal. Oye, Kitahara, creo que puedo competir con ella, ¿verdad?
Mientras Tony y Bianca hablaba, Oguri Cap se inclinó, con los ojos brillantes de emoción, mordisqueando los dulces que había cogido antes. Nuestro plan incluye participar en la Copa de Japón, ¿verdad? Yo, Super Craig, Ardan, Tamamo e Inari, todos cumplimos los requisitos. Y esa chica alta que monta a caballo también va a entrar, ¿verdad? Y la que está a su lado, que está muy bien formada, también, ¿verdad? Con unos 10 corredores, ¿acaso no es prácticamente un enfrentamiento de la Copa de Japón? Cada vez se emocionaba más mientras hablaba. El alto era Tony Bianca, 1,78 metros. La bien construida era Lunalight Lunasi. Kitahara calculó que si hubieran corrido erguidos hasta la línea de meta, la diferencia en el resultado podría ser de 20 centímetros. Un partido previo a la Copa de Japón, Kitahara cayó involuntariamente en la reflexión. Históricamente, la lista de participantes de la Japan Cup de 1988 contaba con 15 pilotos. En esa línea temporal, Oguri Cup no pudo participar en la serie clásica y, por lo tanto, corrió la Copa de Japón como el caballo más joven contra campeones de mayor edad. Como era de esperar, Tamamo Cross asistió como la amazona de mayor edad y más destacada. Esos dos, junto con Tony Bianca y Moonlight Lunasi, ya conformaban más de una cuarta parte del cartel. Y en esta línea temporal, a diferencia de la historia, Super Craig y Mejiro Ardan no estarían ausentes debido a problemas de adaptación posteriores al clásico. Inari-wan, que se unió pronto, también pudo participar. En total había 7 corredores. Si la Copa de Japón de este año todavía cuenta con 15 participantes, eso ya representa casi la mitad de la lista. Con este número, prácticamente podrían simular la mayoría de las situaciones de la Copa de Japón, y Kitahara se puso a pensar rápidamente. El propósito de venir a Europa esta vez era permitir que Oguri Cup y los demás se adaptaran con antelación al entorno de las carreras. ¿Y qué mejor manera de fomentar la adaptación que corriendo junto a amazonas europeas? Esta Tony Bianca, ¿no les estaba ofreciendo prácticamente una sesión de capacitación gratuita sobre el círculo de tarjetas de apoyo? Si ella se presenta, Moonlight Lunasi definitivamente no se quedará de brazos cruzados, así que doble círculo. Las emociones de Kitahara se desbordaron por un instante, pero rápidamente se calmó. Si realmente se celebrara una carrera, aunque solo fuera una prueba, el resultado no sería nada optimista. Oguri Cup y los demás acababan de llegar, ni siquiera se habían adaptado del todo a la diferencia horaria. Desconocían por completo el calendario de carreras, y cualquier circuito elegido en el Reino Unido sería un entorno desconocido para ellos. Las condiciones del terreno eran totalmente diferentes a las de Japón. Las pistas en Europa eran todas de césped natural, y para los principiantes, incluso algo tan básico como salir de la gatera podía salir mal. Así que, incluso si iban a participar en una carrera de práctica, debían prepararse seriamente. Justo cuando sus pensamientos llegaban a ese punto, Tony Bianca volvió a mirarlo, con los ojos brillando de espíritu de lucha. Al ver esto, Kitahara sonrió levemente. Aún pensativo, se acercó a ella con decisión. Sin embargo, no respondió de inmediato a Tony Bianca. Aunque ya había decidido aceptar el partido de práctica, no podía ignorar a la gente que estaba a su lado. Así que saludó primero a la duquesa Lavinia y a Antonio. Es un honor conocerla, duquesa Lavinia. Kitahara hizo una ligera reverencia, como había hecho antes con Symbol y Rudolph, y sonrió. Tu actuación en Gosford Manor fue absolutamente perfecta. Creo que tu retiro de la actuación tras el matrimonio es una gran pérdida para la industria cinematográfica británica, e incluso para la mundial. A partir de sus impresiones históricas y la información recopilada, comprendió que el título de duquesa de Lavinia provenía de su difunto esposo, el duque Bernardo de Arundel, y que antes de casarse, había sido una actriz británica muy famosa. Al igual que en Japón, los nobles británicos rara vez continuaban con sus profesiones anteriores después del matrimonio. Y los elogios hacia estas mujeres surgían de forma más natural al apreciar sus logros pasados que al enfatizar su estatus nobiliario. ¡Oh! Increíble. ¿De verdad has visto esa serie? Al oír sus palabras, Lavinia se tapó la boca sorprendida.
Luego extendió las manos con elegancia, levantó el dobladillo de su vestido e hizo una reverencia grácil. Me enorgullece haber podido brindarles alegría. Tras saludarla, Kitahara extendió la mano hacia Antonio. Señor Antonio, he oído que, además de su formación académica, usted también ostenta el título de artista. Espero que algún día sus obras se expongan en el Louvre, como la Mona Lisa de Da Vinci. ¡Wow! Jefe Kitahara, usted sí me entiende. En el instante en que habló, Antonio agarró la mano de Kitahara y la estrechó vigorosamente de arriba a abajo. Siempre he creído que la pintura es arte, y las chicas que montan a caballo también lo son. Arte otorgado por los dioses. Mi sueño de toda la vida es capturar el momento perfecto de una chica a caballo corriendo a través de un cuadro. Pero mi familia siempre se burla de mí, solo tú entiendes mi sueño, yo. Justo cuando el entrenador emocional seguía divagando, se interrumpió con un tono cargado de impotencia y fastidio. Ya basta, Antonio. No tengo el valor de describir el nivel real del retrato que hiciste para mí. ¿Acaso no te das cuenta de que el jefe Kitahara solo está siendo cortés? Sin interrumpirlo directamente, Tony Bianca le lanzó una mirada y luego dirigió su mirada hacia Kitahara. Moonlight me dijo que los japoneses son muy educados en las interacciones sociales, siempre corteses al hablar. Pero... Ella echó un vistazo a Luna Luz de Luna, que había recuperado su expresión tranquila habitual. Entre Moonlight y yo, no hay necesidad de cortesías innecesarias. Jefe Kitahara, es sencillo. Una carrera de práctica para la Copa de Japón. Yo, Moonlight y algunas estudiantes aficionadas a los caballos de la Academia Epsom. Luego miró a la directora de la Academia, Lifal. Con semejante oportunidad de intercambio internacional, el director Lifal no la rechazará, ¿verdad? En cuanto a Japón, las 5 amazonas activas de su equipo están presentes, así que supongo que todas podrán participar. 5 contra 5, 10 participantes. Suficiente para una carrera en condiciones. ¿Y bien, qué te parece? En el momento en que terminó, el lugar se sumió de nuevo en un alboroto. Espera. ¿De qué estás hablando, Tony? La expresión tranquila de Lunalight Lunacy se resquebrajó. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Y por qué me arrastras si quieres huir? No solo ella, sino también Lavinia y Antonio se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, sin palabras. Solo Lifard y Symbol y Rudolph, ya conmocionados esa noche, intercambiaron miradas pensativas. ¿No vas a correr tú también en la Copa de Japón? Tony Bianca lanzó una mirada de reojo a la atónita Moonlight Madness. Estabas hablando japonés hace un rato, ¿verdad? Parece que has pasado bastante tiempo practicando. Un calentamiento en la primera mitad del año con las carreras que corriste el año pasado, luego en la segunda mitad, el Prix de l'Arc de Triomphe, el Arco del Triunfo, y después carreras internacionales como la Japan Cup. Ese es el plan habitual, ¿no? Y el equipo de la duquesa Lavinia sigue ese plan, ¿correcto? Tras una serie de preguntas retóricas, continuó, no solo la Japan Cup, sino también el King George V y Queen Elizabeth Stakes. G1 sobre césped, 2400 metros. ¿Acaso no quieres venganza? Esa carrera se celebró en Ascot, bajo el estandarte de la duquesa Lavinia. Perdiste la última vez. ¿No quieres recuperarla? Si tú no quieres venganza, yo sí. Porque la última vez terminé un puesto detrás de ti, solo el quinto. ¿Cómo es que un quinto puesto en un grupo 1 suena tan insignificante cuando lo dices? Claramente familiarizada con Tony Bianca, Moonlight Madness suspiró con impotencia, ignorando la provocación, y se frotó la frente. De acuerdo, ustedes ganan. Si la parte japonesa está de acuerdo, no me importa correr una carrera. Lo dices como si te obligaran, pero obviamente estás emocionada. ¿Cómo se llamaba ese término japonés? Ah, sí, tsundere. Sin dudarlo, Tony Bianca se burló de su amiga, ignoró el rubor en las mejillas de Moonlight y miró hacia Kitahara. Entonces, jefe Kitahara, todo está listo por nuestra parte. Con Moonlight y yo compitiendo, les prometo que no se sentirán decepcionados.
El campo de golf de la Academia Epsom y el de la Duquesa Lavinia en Ascot son ambos utilizables. Varias pistas. Puedes elegir la que más te convenga. Nos da igual. Epsom y Ascot. Al instante, la mente de Kitahara recordó el trazado de ambas pistas. Objetivamente, Ascot sería ligeramente mejor para Oguri Cup y los demás. Epsom era un circuito único en forma de U que no existía en ningún otro lugar de Japón, su longitud, pendiente y curvatura eran extremadamente inusuales. No solo las amazonas japonesas, sino también muchos jinetes europeos tuvieron dificultades para adaptarse. Ascot fue más fácil. Si bien no era un óvalo estándar, al menos tenía forma triangular. Las líneas rectas, las curvas, las subidas y las bajadas resultaban familiares gracias a la experiencia adquirida en los hipódromos japoneses. Así que la elección era clara. Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz emocionada surgió a su lado. ¿Podemos correr en ambos recorridos? Como si hubiera ingerido pastillas de azúcar, Oguri Cup prácticamente se teletransportó frente a Kitahara. Apretando el puño contra su pecho, exclamó, Kitahara me explicó las condiciones de la pista y suenan increíblemente divertidas. Y eres fuerte. Puedo sentirlo. Entonces, si es posible, ¿podríamos organizar 2 carreras? Cierto, acabo de hablar japonés. Su entusiasmo se congeló, luego agitó ambas manos frenéticamente, hablando torpemente en una mezcla de inglés y japonés. Tú y tú, una sola raza, no. Levantó un dedo y negó con la cabeza. 2 razas, sí. 2 dedos, asintiendo rápidamente como un polluelo picoteando. Tú, si no hay problemas, 2 carreras. Estoy bien. Si hay problemas, una carrera está bien. Yo acepto. Su inglés era deficiente, confuso y torpe, pero seguía entusiasmada, con los puños apretados y las orejas moviéndose. Por N. Todo el grupo guardó silencio. No solo Tony, Bianca y Moonlight, sino todos, incluido Kitahara, parecían completamente atónitos. Kitahara, creo. Tras un largo momento de asombro, Symbol Rudolph susurró con la mitad del rostro cubierto, con una expresión que decía, no conozco a esta gente, por favor, llévenme lejos. Tienes que hacer que Oguri Cup aprenda inglés cuanto antes. Es demasiado vergonzoso. Nunca me había sentido tan humillado, ni siquiera perder carreras me había hecho sentir tan mal. En todos mis años como presidente del consejo estudiantil, nada había sido tan vergonzoso. ¡Qué vergüenza! Ella, no se dio cuenta de que ya estaban hablando japonés hace un momento. Symbol y Rudolph, absolutamente destrozado. Kitahara también quería cubrirse la cara, pero como entrenador de Oguri Cup, eso solo empeoraría el ambiente, así que mantuvo una sonrisa educada, soportando el dolor. Internamente. Aunque me digas eso, no tengo una solución mágica. Gorra Oguri. Realmente no es bueno en inglés. Lo que acaba de decir resume básicamente toda su vida dedicada al estudio del inglés. Aún así, Rudolph tenía razón, aprender inglés, o mejor dicho, idiomas extranjeros, era necesario. Reflexionó más allá. Los comentarios sobre la carrera y los análisis de los invitados se transmitieron abiertamente en todo el recinto, al igual que las reacciones del público. Estos eran algunos de los recursos de información en tiempo real en los que se basaban las chicas que trabajaban en las carreras de caballos, los anuncios. Los comentarios y las voces del público les ayudaban a evaluar las condiciones de la carrera y a tomar las decisiones tácticas correctas. Así que, si no podían entender el idioma, Oguri y los demás perderían información valiosa y posiblemente se pondrían nerviosos por la confusión. Así que las clases de inglés. En ese preciso instante, una carcajada interrumpió sus pensamientos. Ja. Moonlight no esperaba que las chicas japonesas amantes de los caballos fueran tan diferentes de la imagen tradicional y reservada que describiste. Tony, Bianca y Moonlight intentaron mantener la compostura, pero la producción en inglés de toda una vida de Oguri Cup los hizo quebrar. La chica japonesa del derby de caballos es muy interesante. Tengo muchas ganas de hacerla competir.
Moonlight intentó mantener su expresión de dama refinada, los ojos entrecerrados, tal vez ligeramente llorosos por la risa, cubriéndose la boca pero hablando con claridad. Sí, muy interesante. Y, sumamente animado. Un destello de espíritu combativo brilló en sus ojos. En ese caso, ya que necesitamos prepararnos para el partido de práctica y tenemos el circuito cerca, ¿por qué no hacemos una carrera corta ahora, Tony? Sí, esa era mi intención. Tras finalizar su conversación en inglés, Tony Bianca se dirigió hacia el confundido Oguri Cap, con la sonrisa desvaneciéndose y la mirada cada vez más penetrante. Chica japonesa del derby de caballos, Oguri Cap, ¿verdad? Extendiendo la mano, dijo con seriedad. Discutiremos los detalles una vez que los entrenadores se coordinen. Allí está el curso de formación. Giró la barbilla hacia las colinas onduladas que se extendían tras la Academia Epsom, un mar interminable de hierba. Las pistas europeas no son diferentes de los pastos de montaña o las llanuras abiertas, entrenamos en ellas con regularidad. Entonces, ¿entrenamos juntos ahora? Esta vez, habló completamente en japonés. ¿Hablas japonés? Ah, claro, ya lo usaste antes. Y genial. Soy pésimo en inglés. Oguri Cap sonrió inocentemente, y entonces su aura cambió al instante. Sus ojos se aguzaron, irradiando una ferocidad igual a la de Tony Bianca. Tomando la mano de Tony con firmeza, sonrió. Capítulo 178 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tras decidir celebrar una carrera de práctica, el ambiente en torno al grupo de Kitahara no era diferente al de sus entrenamientos diarios. Así que, tras organizar la carrera de práctica con Tony Bianca y los demás, a la mañana siguiente, aunque las chicas de los caballos todavía no se habían acostumbrado del todo a la diferencia horaria, ya estaban reunidas en el hipódromo de Epsom, preparándose como de costumbre. La carrera de práctica se llevaría a cabo en el hipódromo de Epsom. Dado que las amazonas japonesas nunca habían corrido en una pista así, Lifar dispuso que, desde ese momento hasta el final de la competición, el equipo de Kitahara pudiera usar el circuito libremente. Oguri Roman, Gold Ship y las demás chicas caballo que aún no habían debutado también fueron incluidas en este entrenamiento. Special Week, Opera O, Dream Journey, así como Stay Gold y Deep Impact, aunque todavía estaban en la escuela primaria o en el jardín de infancia. Tenían un sencillo ejercicio matutino y ahora se sentaban a un lado a estudiar. Oguri Cap y los demás ya están acostumbrados a este estilo de entrenamiento. Pequeño Oguri, Journey, ustedes dos aún no tienen entrenadores y siguen recibiendo entrenamiento de tipo instructor, pero esta experiencia temprana les ayudará en su desarrollo futuro. Al observar a Oguri Roman y Stay Gold, Kitahara explicó. Y para esta carrera, el presidente Rudolph y yo lo hablamos con Lifar. Como es una carrera de práctica, es buena idea que ustedes dos, que ya han comenzado su carrera profesional, participen y se familiaricen con ella. No te preocupes demasiado por las clasificaciones, lo importante es la experiencia de aprendizaje. Simplemente da lo mejor de ti durante la carrera. La formación en Trasen Central Academy se divide, a grandes rasgos, en dos tipos. Un tipo de programa está dirigido a estudiantes principiantes o a chicas que aún no tienen entrenador. Reciben formación básica general de instructores asignados por la academia. La mayoría de los compañeros de clase de Oguri Roman y Journey pertenecen a este grupo. El otro tipo es el entrenamiento personalizado impartido por entrenadores personales. Y como dijo Kitahara, esta carrera de práctica combina a amazonas experimentadas y completamente entrenadas como Oguri Cap y Tony Bianca con amazonas profesionales en las primeras etapas de su carrera. Como Oguri Roman y Journey. En términos de fuerza, obviamente esta última no podía superar a la primera. Pero poder interactuar y competir con amazonas de talla mundial a una edad tan temprana conlleva importantes beneficios. Las dos niñas pequeñas también lo entendieron perfectamente. Oguri Roman se puso tan nerviosa que ni siquiera podía hablar, solo asentía. Golden Journey, que solía comportarse como la hermana mayor en casa, asintió nerviosamente con expresión tensa.
Bueno, entonces, detallaré las tareas directamente y organizaré nuestro calendario de eventos próximos. Al ver que ambos asentían, Kitahara se volvió hacia Tamamo Cross e Inariwan y habló seriamente. Estamos a principios de junio y aún queda un mes para las vacaciones de verano en la Academia Central. Como ya he dicho, esta gira europea no son unas vacaciones, básicamente, se trata de un intercambio internacional de corta duración. Tamamo, Inari, vuestras próximas carreras son la Takarazuka Kinen a finales de junio y la Copa Takamatsunomiya a principios de julio. Aunque la formación en el extranjero implique terrenos desconocidos, muchas habilidades y técnicas son aplicables universalmente. Tómate esta carrera de práctica como si fuera una carrera de verdad. Después de mediados de mes, volverás a Japón para medio mes de aclimatación a la pista. Si haces eso, esas 2 carreras no serán un problema. Aparte de esta carrera de práctica, el equipo tenía confirmadas 2 carreras próximas, la Takarazuka Kinen a finales de junio y la Takamatsunomiya Cup a principios de julio. Ambas carreras requerían la votación de los aficionados para determinar quiénes podían correr. Oguri Cup, Super Creek y Mejiro Ardan acababan de competir en el derby japonés, e incluso participar en una sola carrera de práctica ya suponía una carga considerable. Así que, aunque tuvieran suficientes votos de los aficionados, se saltarían estas 2 elecciones. Eso dejaba solo a Tamamo Cross e Inariwan. Las 2 carreras están muy cerca en el tiempo, por lo que es imposible participar en ambas. Ambos tienen posibilidades reales de ganar, por lo que, desde la perspectiva del equipo, inscribir solo a uno sería desaprovechar oportunidades. Así pues, Kitahara, Komiyama y Yusuara decidieron determinar quién correría cada carrera mediante un sorteo. Al final, Tamamo Cross se enfrentó a Takarazuka Kinen, e Inariwan se llevó la Copa Takamatsunomiya. Al escuchar el plan de Kitahara, las 2 chicas a caballo asintieron al mismo tiempo. No te preocupes, viejo. Le daré a Takarazuka todo lo que tengo. ¿Copa Takamatsunomiya? Solo 2.000 metros, pan comido. Al escuchar sus afirmaciones seguras, Kitahara y los demás entrenadores sonrieron con complicidad, y los tensos Oguri Roman y Golden Journey también se relajaron un poco. Tamamo e Inari tienen tanta confianza. Oguri Roman susurró con admiración. Journey no dijo nada, pero sus ojos, dirigidos a ambos, estaban llenos de respeto. Bien, mantén esa mentalidad. Asintiendo con la cabeza, Kitahara miró hacia Oguri Cup, Super Creek y Mejiro Ardan. En comparación con Tamamo e Inari, su sistema de horarios de ruta clásica era mucho más sencillo. Con su rendimiento actual, incluso sin haber participado en una carrera preparatoria para el Kikuka-so, ya contaban con suficientes seguidores para garantizar la entrada prioritaria, especialmente Oguri Cup. Oguri Cup se había convertido en una de las amazonas más famosas de Japón. Tras una victoria invicta en el derby japonés, innumerables aficionados esperaban con ansia su intento de recrear la leyenda de Simboli Rudolph y alzarse con el título de triple corona invicta. Para exagerar, podrían no hacer absolutamente nada hasta el Kikuka-so y aún así entrar como la candidata más popular. Pero Kitahara jamás lo habría planeado de esa manera. Ya había decidido que, independientemente de los votos de los aficionados, los 3 debían participar en competiciones adecuadas. Tras este intercambio en el extranjero vendrán las vacaciones escolares, de julio a agosto, el campamento de entrenamiento. Al mirar a Oguri Cup y a los demás, Kitahara continuó. Estamos considerando la posibilidad de celebrar el campamento en Europa o de nuevo en Japón. Ambas ubicaciones tienen sus ventajas e inconvenientes y decidiremos después de analizarlo. Independientemente de donde se celebre el campamento, la primera carrera clave en la segunda mitad del año será sin duda la Kikuka-so. El Kikuka-so de este año está programado para el 6 de noviembre. Eso es 2 meses completos después del campamento de agosto. Durante ese tiempo, podrás entrar al Mainichi Okan, al St. Light Kinen y al Kobe Shimbunai a principios de octubre. Los calendarios de competición de los equipos suelen ser elaborados por los entrenadores en función de los datos, la condición física y la fuerza de los rivales, y luego se finalizan tras una consulta. Oguri Cup y los demás rara vez se oponen, y esta vez no fue diferente.
Sin embargo, una voz sorprendida surgió repentinamente del grupo de chicas que observaban los caballos. Espera, espera. Sirius Simboli parecía atónito. Entiendo lo de St. Light Kinen y Kobe Simbunai. Se trata de carreras preparatorias habituales para que el Kikukazo asegure la entrada prioritaria. Pero el Mainichi Okan. Su mirada recorrió Oguri Cup, Super Creek y Ardan. Esa es una carrera sin restricción de edad entre clásicos y veteranos. Y lo que es más importante, se considera el preludio del circuito principal del G1 en la segunda mitad del año. ¿De verdad vas a enviar a 3 chicas de la vieja escuela a eso? Sus palabras dejaron al grupo de entrenamiento en silencio por un instante. Entonces Simboli Rudolf, que también estaba observando, suspiró y le dio una palmadita suave en el hombro. Bueno, decir esto puede avergonzarte un poco, pero... Rudolf se encogió de hombros, mirando con nostalgia hacia Oguri Cup, Super Creek y Ardan. Son chicas de caballos de la vieja escuela, sí. Y normalmente, las amazonas de cursos superiores están en desventaja frente a las amazonas de cursos superiores, eso es cierto. Pero estos 3. ¿Estás seguro de que son como los caballos típicos de un año clásico? En pocas palabras, si compitieras contra ellos ahora mismo, Sirius, podrías decir con seguridad que ganarías. Sirius Simboli se atragantó. Oye, Rudolf, eso no es un poco vergonzoso, es muy vergonzoso. Kitahara sonrió con ironía para sus adentros. Como dijo Sirius, que ellos dirijan St. Light Kinen y Kobe Simbunai es una decisión totalmente estándar en cuanto a la ruta clásica. Ambas son carreras de Grupo 2, una en la pista de césped de Nakayama, 2.200 metros, y la otra en la pista de césped de Anshin, 2.400 metros. Terminar entre los 3 primeros otorga acceso prioritario al Kikukazo. El Mainichi Okan, aunque también es de grado G2, tiene un significado especial. Como describió Sirius, se considera un preludio del circuito G1, que se celebra en la pista de césped de Tokio a 1.800 metros a principios de octubre, tan solo 3 semanas antes del Tenno-so Outem. Salvo aquellos que tienen como objetivo directo el Tenno-so, casi todos los caballos fuertes que se preparan para carreras de Grupo 1 eligen esta carrera como calentamiento. Significado: casi todos los atletas de élite con capacidad G1 se presentan. Históricamente, el nivel es equivalente a un G1, o a veces incluso más difícil. De esta forma, el Mainichi Okan se ganó el apodo de Super G2. Para una chica de la vieja escuela aficionada a los caballos, es demasiado intenso. Pero para alguien como Oguri Cup, históricamente, debido a que no pudo participar en la Triple Corona Clásica, compitió en algunas carreras del circuito senior femenino de equitación. Su primera carrera en la segunda mitad del año fue la Mainichi Okan. Entre sus oponentes se encontraban Dina Actriz, ganadora de la milla que batió récords. Running Free, subcampeón en Tenno-so Sprint. Legend Joe, 2 veces ganador de carreras de grado. Bold Northman, 7 carreras, 5 victorias. Y el caballo del derby Sirius Simboli. Todos ellos aterradores veteranos de nivel G1. Y entre ellos, el resultado de Oguri Cup. Victoria histórica. Y 3 semanas después, participó en el Tenno-so Outem, donde solo fue superada por Tamamo Cross y terminó en segundo lugar. Entonces, Oguri Cup es realmente algo fuera de lo común. Kitahara se rascó la mejilla con torpeza, mirando alternativamente a Oguri y a Sirius. El plan actual es, Super Creek y Ardan gestionan los periódicos St. Light Kinen y Kobe Simbunai. Oguri Cup entrará en Mainichi Okan. Para una carrera importante como la Kikukazo, lo ideal son 3 o 4 meses de entrenamiento preparatorio. Esto garantiza una mejor adaptación y previene problemas de condición física. Pero aún necesitan experiencia en competiciones. Y lo mejor es una carrera de intensidad adecuada. El Mainichi Okan sería demasiado para un caballo normal de un año clásico, pero para Oguri Cup debería ser perfecto. En cuanto a los otros 2, podrían correr el riesgo de no calentar lo suficiente, así que aumentaré un poco la intensidad de su entrenamiento.
Definitivamente no impulsaremos campañas extremas, a lo sumo, realizaremos más campañas de práctica como esta. Negó con la cabeza. Oguri Cap entrando al Mainichi Okan, uff. Sirius Simboli contuvo el aliento, ahora serio y un poco emocionado. Da vergüenza admitirlo, pero Oguri Cap es realmente un oponente aterrador al que no se puede ignorar. ¿Eso significa que estás pensando en participar en esta carrera de práctica? Rudolf sonrió con sorna. Antes dijiste que solo estabas aquí, pilotando aviones y manteniendo tu entrenamiento. Pero ahora que tu futuro oponente del Mainichi Okan está aquí, ¿estás seguro de que no quieres adaptarte pronto? Su tono estaba cargado de provocación y aliento. Oh. ¿Sirius también está entrando al Mainichi Okan? Oguri Cap parecía emocionado. Entonces tienes que competir con nosotros. Por supuesto que participaré, todo el mundo sabe que el Mainichi Okan es la prueba preparatoria para el G1. Sirius Simboli se rascó la cabeza y suspiró. Suspiro. Originalmente planeaba tomar este viaje como unas vacaciones, pero... ya que hemos llegado a esto, ¿cómo podría no competir? Empieza tú primero a entrenar, yo voy a volver a cambiarme. Aún vestido con ropa informal, Sirius saludó con la mano y corrió hacia el dormitorio. Eso fue decisivamente rápido. Si Sirius se une a la carrera, entonces el equipo de la Academia Epsom. Kitahara reflexionó en silencio. Aunque se la denomina carrera de práctica, dejando de lado a los novatos como Oguri Roman y Jeremy, el resto de la alineación es prácticamente idéntica a la de una carrera real. El historial de Sirius no era perfecto, pero como ganadora del derby japonés, al igual que Oguri Cap, su habilidad era de élite entre miles. Y con más experiencia en carreras y mayor familiaridad con los circuitos europeos, su participación la convertiría en una rival formidable. Además, para dar cabida tanto a los caballos japoneses como a los británicos, el entorno de la carrera necesitaría algunos ajustes. No te preocupes, Kitahara. Hablaré del acuerdo con Nifar. Rudolf, leyendo los pensamientos de Kitahara, lo tranquilizó. Los acuerdos con los competidores no serán un problema. Y en lugar de preocuparse por los oponentes, en lo que deberían centrarse es en entrenar a Oguri Cap y a los demás. Señalando el césped de Epsom, habló con firmeza. Esta es una carrera de práctica, no un evento formal, y el tiempo de preparación es corto. Solo una semana. Para ser sincero, con tan poco tiempo, creo que el grupo de Oguri Cap tiene muy pocas posibilidades de ganar. Pero adaptarse al singular circuito de Epsom al menos hará que Tony Bianca y los demás tengan que esforzarse más para conseguir la victoria. Y según los hábitos de entrenamiento habituales de Eisei, todos ustedes. De repente, negó con la cabeza, y su mirada se volvió profunda y seria. No, también es para que nosotras, las amazonas japonesas, podamos obtener datos suficientes sobre nuestras rivales en la Copa de Japón. Lo que dijo Simboli Rudolf fue precisamente la otra razón por la que Kitahara aceptó este combate. Solo conociéndote a ti misma y a tu oponente puedes aumentar tus posibilidades de victoria, y dejando de lado al propio Kitahara. El conocimiento actual de Japón sobre las mejores amazonas internacionales podría describirse como nulo. Esto no es una exageración. Al igual que en el otro mundo, la industria japonesa de chicas a caballo trató al mundo exterior con una actitud muy cercana al aislamiento nacional. Prohíben tanto traer amazonas extranjeras a Japón como que amazonas japonesas compitan en el extranjero, permitiendo únicamente la Japan Cup como una carrera abierta internacionalmente. Incluso el conocimiento sobre las carreras internacionales y las chicas relacionadas con los caballos proviene principalmente de los esfuerzos privados de entrenadores individuales, y las expediciones al extranjero se han realizado menos de 10 veces en total. En tales circunstancias, la comprensión que tiene Japón del mundo es verdaderamente nula. Pero los atletas extranjeros eran diferentes. En preparación para la Japan Cup, Tony Bianca, Moonlight Lunacy y sus entrenadores incluso estudiaron japonés, lo que demuestra claramente su nivel de preparación. Esta falta de información, combinada con la diferencia de nivel, ha dado como resultado que la Japan Cup, desde su creación hasta ahora, en un total de 8 eventos, solo haya tenido 2 campeones japoneses.
Kazuragi Ace y Simboli Rudolph. Todas las demás ganadoras eran amazonas extranjeras. Kitahara no sabía qué pensaban los demás entrenadores, pero puesto que había decidido enviar a Oguri Cup y a los demás a la Copa de Japón, aprovecharía al máximo la experiencia de la Academia Eisei en análisis de datos e investigaría todo a fondo sin que los oponentes se dieran cuenta. Tienes razón. Dado que el acuerdo de la carrera ya está establecido, entonces. Tras asentir con la cabeza hacia Simboli Rudolph, Kitahara se giró para mirar a Oguri Cup y a los demás. Como de costumbre, sostenía el cronómetro en una mano y con la otra levantaba el portapapeles de registro. Empezando por lo básico, según el programa de entrenamiento, 2.423 metros. Todos completarán 10 rondas de carreras paralelas estándar. La distancia del derby británico era de 2.423 metros, que también era la longitud total del hipódromo de Epsom. Una carrera paralela estándar no tiene restricciones. Todas las amazonas corren libremente de principio a fin, eligiendo su propia estrategia y ritmo. Cada pasada puede ser completamente diferente de la anterior, y a partir de esto podrían recopilar parámetros básicos de las condiciones de carrera en la pista. Posteriormente, Kitahara y los demás entrenadores clasificaban los parámetros, los combinaban con las observaciones y los comentarios de las chicas que cuidaban de los caballos, y obtenían la mayor parte de los datos para las diferentes posiciones en la pista y los diferentes estados de las condiciones, luego aplicaban un entrenamiento específico y ajustaban las estrategias y tácticas de carrera. Este era el método que solían usar los entrenadores comunes, pero el equipo de Eisei ya había ido mucho más allá, utilizando instrumentos distribuidos a lo largo de todo el recorrido, midiendo la pista completa con una precisión de segundos y centímetros. El problema era que no esperaban que el entrenamiento comenzara tan pronto. Tras pasar repentinamente de un entrenamiento asistido por alta tecnología a un nivel primitivo, Kitahara, Miyako y Yusuara garabateaban frenéticamente datos que normalmente registraban mediante instrumentos automatizados. Kitahara soltó una risa amarga para sus adentros. Pensaba que tardaría 1 o 2 días, su equipo ni siquiera había llegado todavía por vía aérea. Esto fue un pequeño descuido del viaje a Europa. Debido a que la invitación de Tony Bianca adelantó el entrenamiento y la carrera preparatoria 1 o 2 días, la carga de trabajo de los entrenadores se disparó hoy. Especialmente sin apoyo de equipamiento, Kitahara y los demás apenas podían arreglárselas debido a sus sólidos fundamentos y experiencia. Pero Miyamura Kyoko y Bell No Light tenían problemas, en los campos de la medicina y la tecnología, la precisión al segundo y al centímetro no era suficiente, necesitaban milisegundos y micrómetros. Ese nivel de precisión iba mucho más allá de lo que el ojo humano podía juzgar, y sin un juicio preciso, sus conclusiones podían ser erróneas con mucha facilidad. Por lo tanto, el médico jefe y el técnico jefe de la Academia Eisei solo podían recurrir a conocimientos básicos y ayudar manualmente a Kitahara a organizar las pilas cada vez mayores de números y bocetos escritos en las páginas. Las 10 rondas de carreras paralelas no llevaron mucho tiempo. En una carrera real, esta distancia se completaría en unos 3 minutos. La intensidad del entrenamiento no era tan alta, pero dada la velocidad de las amazonas, 5 a 7 minutos por carrera eran suficientes. Tras 1 hora, Oguri Cup y los demás estaban exhaustos y entraron en un periodo de descanso. Special Week, Opera O y otros que habían estado observando se adelantaron para entregar toallas y bebidas energéticas. Mientras tanto, el grupo de Kitahara inició un intenso debate, incluso discusiones. Senpai, tu registro inicial no debería ser correcto, ¿verdad? ¿Por qué tu varianza calculada es diferente a la mía? ¿Tuviste en cuenta la subida? Desde la marca de 1,5 millas hasta el punto de 1 milla y 2 furlongs en Epsom hay una pendiente continua. Como la distancia es larga, no se nota, así que, tras aplicar la variación basándome en datos anteriores, mi cálculo es correcto. Espera, hay una pendiente ahí. Simplemente dije que es difícil de percibir. El radio de curvatura de más de 500 metros en el tramo inicial también afecta la percepción visual. Entonces, ¿cómo supiste que había una pendiente allí? Es sencillo, tú mismo das una vuelta. Espera, anoche,
Cuando te dije que dieras una vuelta corriendo alrededor de Epsom, ¿no fuiste? Tras discutir, Kitahara se quedó paralizada, dándose cuenta de algo obvio, y sonrió con impotencia. Sí, no corrí. Pero no lo olvidé, Tama no podía dormir por el desfase horario y me mantuvo hablando toda la noche. Komiyama se rascó la cabeza con incomodidad y se molestó un poco. ¿Pero no debería la Academia Epsom tener ya datos de la pista? Hizo un puchero mientras miraba hacia el edificio de la Academia. Ya le habíamos preguntado a la directora Lifard anteriormente, pero el material que nos facilitó solo describe la pista, sin cifras concretas. Eso no es culpa de la Academia Epsom. Kitahara suspiró. Es sencillo que, fuera de la Academia Eisei, muy pocas instituciones siquiera intentan modelar un programa de estudios completo. Esto se enmarca dentro de la investigación científica geográfica. Nuestros datos se organizaron a través de la investigación a largo plazo de Bell No Light. Olvídese de Epsom, incluso en Japón, solo hemos recopilado datos de las pistas en las que han corrido Oguri Cap y los demás. Fue otro ejemplo del retraso tecnológico general en este periodo de tiempo. El concepto de modelado de datos estaba a la vanguardia de los campos científicos y se aplicaba principalmente a la investigación de alto nivel. Utilizarlo para analizar el comportamiento de las jóvenes en las carreras de caballos y los datos de las pistas era algo prácticamente inaudito, en otros ámbitos. Apenas existía a nivel olímpico y nunca en las carreras de caballos. En cualquier caso, con el apoyo de los instrumentos estos cálculos eran fáciles, pero ahora, todo nuestro equipo sigue en el aire sobre nosotros. Señaló con impotencia hacia el cielo del este. Tendré que extraer los datos manualmente por ahora. Deberíamos recibir el equipo esta tarde. Ahora bien, Komiyama, ¿alguna otra pregunta? ¿Y tú, Yusara? Yo. Voy a revisar primero el resto de tus números. Deja que Yusara-san vaya primero. Temiendo cometer otro error, Komiyama retrocedió. Entonces iré. Anoche, Inari-wan y yo recorrimos el circuito. Yusara comentó a modo de apunte, ella tampoco podía dormir debido al desfase horario, así que la llevé a correr. Lo comprobé antes, la mayoría de mis cálculos coinciden con los de Kitahara sin errores significativos. Pero esta parte es sospechosa. Sacó 2 sábanas de la pila y las colocó en el suelo. Ambas imágenes mostraban el tramo final de la vía en forma de U en Epsom. El extremo recto estaba cubierto de pequeñas figuras de figuritas de caballos, flechas que indicaban movimiento, con nombres y largas cadenas de números y cálculos. Mientras corría con Inari anoche, confirmé que este final de pista coincide con la descripción en los materiales del director Lifal. Al pasar las páginas, Toyohara explicó. Tras entrar en el tramo recto que sigue a la gran curva en U, hay efectivamente un largo descenso continuo de media milla. Estas cifras, que muestran que Inari, Oguri Cap y el resto coinciden bastante con los resultados anteriores, deberían deberse a la adaptación a la superficie del césped. Hablaremos del césped más tarde. Lo importante está en los últimos 50 metros. Dio un golpecito al final de la vía. Aquí hay una pendiente muy pronunciada. Una pendiente tan pronunciada no existe en los hipódromos japoneses. Ni siquiera en el hipódromo de Tokio la subida está tan cerca de la meta. Y Oguri y los demás parecen acostumbrados a tratar las pendientes como un calentamiento previo al sprint, por lo que no aceleraron a la máxima velocidad en ese punto. Esto provoca que sus tiempos de llegada, o los datos de los últimos 3 furlongs, muestren una caída con fluctuaciones drásticas. Creo que esto afectará notablemente su rendimiento en una carrera real. Kitahara no respondió de inmediato y, en cambio, guardó silencio. No porque Yusara estuviera equivocado, todo lo que dijo coincidía exactamente con el análisis de Kitahara, y las hojas que mostró eran, en efecto, sus respectivos cálculos. La clave residía en que este tipo de problema particular en la pista que afectaba a Oguri Cap y a los demás estaba presente, a juicio de Kitahara, en todo el recorrido de Epsom. Epsom fue uno de los hipódromos más antiguos de la historia, y el Derby de Epsom fue la carrera de derby más antigua de todas. El nombre Derby tiene su origen aquí, establecido en 1779 por Lord Derby. Pero como el hipódromo solo abría en primavera y verano,
Pocas chicas o entrenadores de caballos tenían suficiente experiencia en carreras allí. El singular trazado en forma de U por sí solo provocó enormes errores de cálculo en las amazonas acostumbradas a las pistas circulares japonesas. Y los errores que mencionó Komiyama parecerían perfectamente normales en un recorrido circular. Si los entrenadores podían equivocarse en sus juicios, las chicas relacionadas con los caballos sin duda lo harían, y eso se reflejó en los datos. De principio a fin, casi todos los segmentos plantearon problemas similares. Partieron del extremo más alejado de la curva en forma de U, entrando inmediatamente en una larga y continua subida, una característica que ninguna pista japonesa poseía. Las pistas japonesas son artificiales, con pendientes cortas y nunca con tramos inclinados continuos a media pista. Solo un terreno natural podría producir esto. Dicha pendiente podría engañar a las amazonas, haciéndoles creer que están en terreno llano, impidiéndoles aplicar toda la potencia y reduciendo la velocidad inconscientemente. Después de eso no había una bajada, sino una meseta en una gran curva, el punto más alto del recorrido, famoso como Tattenham Corner. La curva era amplia, con la mitad delantera nivelada, mientras que la mitad trasera descendía durante el giro. El Tattenham Corner era una rareza no solo en Japón, sino también en toda Europa. Solo Gran Bretaña, con sus campos de golf reconvertidos en antiguas fincas náuticas, contaba con un terreno similar. Kitahara aún no había llegado a una conclusión analítica concreta sobre cómo afectaría esto al rendimiento. Pero los datos mostraban claramente que Oguri y los demás no rindieron como lo harían normalmente en esas condiciones. Tras la bajada de la curva, había otra larga recta cuesta abajo. Similar a la pendiente inicial, pero aún más impactante porque era completamente recta. En los descensos, la velocidad aumenta debido a la gravedad, lo que exige mucha más precisión y fuerza para ajustar las tácticas y los cambios de carril. Oguri Cap y los demás habían recibido entrenamiento en cambios de carril a altísima velocidad, por lo que podrían adaptarse a esta situación, pero se necesitaba más entrenamiento para dominarla. Finalmente, la abrupta subida antes de la meta. Para las chicas japonesas aficionadas a los caballos, era fácil juzgarlo mal como. El verdadero sprint viene después de esto, no hay necesidad de apresurarse todavía, lo que resulta en una fuerte caída de velocidad. Así que, a pesar de ser solo una carrera de entrenamiento, rendir bien requiere mucho trabajo. Mientras pensaba en silencio, Kitahara sintió que le subía el dolor de cabeza. Si no lograban obtener resultados satisfactorios, Tony Bianca y los demás nunca demostrarían todo su potencial. Y sin eso, ¿qué sentido tendría conocerse a uno mismo y al enemigo? Fin de capítulo.